Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo, y hoy tuvo lugar el simulacro del terremoto aquí en la ciudad, en Santiago y en algunos puntos. Sí, los edificios Juan Pablo Duarte, local, el Palacio Nacional y otros edificios públicos. Se llevó a cabo y me dice el general que con bastante éxito. Eso es importante, eso es importante. Sí, yo creo que hay que incentivar eso. Incentivar eso, y eso hay que hacerlo cada cierto tiempo. Así como hay que hacer los chequeos a los policías, los chequeos psicológicos, Sí, ese tipo de pruebas. Claro que sí. Entonces, cada cierto tiempo para usted ver cómo anda el coco de la gente que tiene responsabilidades con armas de fuego, a policías y militares y otra gente que tienen responsabilidades importantísimas, que tienen que ver directamente con la seguridad, con la propia y con la de los demás. Eso hay que hacerlo cada cierto tiempo. Entonces, esto también, los chequeos, estos simulacros, eso hay que hacerlo porque es verdad, Danilo, en un momento determinado, tú sabes la imprevisión, que por ejemplo, la gente que duerme como Dios lo trajo al mundo. Sí, hay gente Si la gente fuera previsora, durmiera aunque fuera con pijama. Sí. ¿Tú entiendes? Aunque fuera con pijama. Por lo menos coja un pantaloncito corto. Un pantaloncito que si yo póngalo cerca, por si acaso. Sí, pues si se presenta algo. Qué sé yo, ¿verdad? Como una vez, cuando te acuerdas con el famoso anuncio aquel de un tsunami, que fue una cosa... un maremoto. Un tsunami, no, un maremoto que había... oye, yo vi una cantidad de gente. Yo recuerdo al difunto Papito Moreta, el embajador Papito Moreta, que me llama, no recuerdo si fue como a las 3 de la mañana. Sí, pero Luis, yo no sé si es verdad, pero por si acaso, baja de ahí. Y baja de ahí. Entonces yo me paro. Y él estaba allá abajo ya. Me paro por la ventana. Sí, claro, él estaba allá abajo y muchísimos vecinos ya estaban allá abajo. Entre ellos Luisín Mejía, que vivía en ese tiempo en la Torre A. Y ya estaban allá abajo. Pero que hubo gente que cogió, yo no sé, al este por ahí, porque para muchísimos sitios, bordeando el mar, porque si es un maremoto, entonces también te va a agarrar por allá. Es una contraproducente. Contraproducente. Pero lo que tú dices es verdad, hay que no te agarren asando batata. Sí. Entonces eso es bueno, una magnífica iniciativa. Felicitemos al general Méndez, que es un tolete de servidor público. Sí, sí. Y dijo algo que a mí me llamó la atención. A él y equipo, ¿verdad? Sí, que es muy bueno. Es que se están haciendo esfuerzos por integrar esas prácticas a la currícula de las escuelas, para que los muchachos y el profesorado tenga el protocolo debido, porque si estamos en una ruta es que se puede presentar algo en cualquier momento. Lo más elemental es que si tú, por ejemplo, en tu casa, tú vives en un edificio y se presenta cualquier cosa, el imprevisto, tú no sabes por dónde va a salir o qué cosas debe sacar, tener a mano para, qué sé yo, porque es de sorpresa que esas cosas generalmente agarran y la gente pierde la vida. Porque si hay ciertas previsiones que se pueden tomar, yo creo que los daños o los riesgos son menores. Ajá. Hay que contribuir con eso. Sí. Mira, el presidente bien tempranito, me decían que pasó por mi casa como a las 4 y pico de la mañana, pero estuvo en el aeropuerto, a las 6:30 se fue. Panamá. En Panamá, a reunirse con Cortizo y el presidente de Costa Rica. Ajá, bueno, ahí lo vemos en la gráfica, ahí está en la imagen, ahí estaba saliendo del aeropuerto, llegando al aeropuerto o saliendo de camino. Bueno, ya ahí está en Panamá. En el aeropuerto recibió el vicecanciller y otras autoridades y funcionarios diplomáticos dominicanos. Y las tres banderas. Las tres banderas, porque es con los dos países, dos presidentes que se van a reunir. El de Costa Rica y el de Panamá. Costa Rica y Panamá. Y entonces ahí está la bandera. Y es un buen intercambio, Luis. Claro, porque se van a tratar temas de integración y de cooperación mutua, económica y de otro tipo. Claro, y ahí no se van a tratar temas de ningunos papeles. No. Se van a tratar temas de que ya fue una avanzada cuando la reunión de las Naciones Unidas, hace poco que el presidente estuvo de expositor allí, como los demás presidentes que acudieron al evento.
allí él hizo contacto con estos dos presidentes, Panamá y Costa Rica. Sí, Costa Rica. Entonces, sobre temas que tienen que ver con los tres países, con la región. Entonces, eso es importante. Sí, yo creo que sí, es importante, muy interesante y adecuado, sobre todo en estos momentos en que la región está muy volátil, hay problemas. El mismo secretario de Estado de los Estados Unidos en este momento está también en la región. Que por cierto, ya un detallito con relación a ese tema de la presidencia, la seguridad y ese tipo de cosas. Hoy, por primera vez, en la Pedro Enrique Ureña, que es una ruta presidencial. Yo tengo 30 y pico de años por ahí y por ahí que pasan todos los presidentes. Entonces, ¿qué pasa? Te están haciendo asomo, mira a ver si llegas tú para yo. No, déjame decirte, hoy me encuentro, yo a veces doy una caminadita por ahí, internamente, a veces salgo del entorno y voy hasta la esquina, qué sé yo, ejercitando en la mañana bien temprano. Con tanto tiempo, lo que quiero decirte es que con tanto tiempo viviendo ahí, hoy me encuentro que hay un carro de estos de la policía, atravesado totalmente en el carril, en el de la ciclovía, atravesado totalmente, no rectangular, sino atravesado. Entonces hay dos policías, uno al lado del carro y otro en la acera contraria. Yo le pregunto a ese, que creo que era teniente, y yo le digo, ¿y qué? ¿Se le quedó el carro? Yo me hago el tonto, le digo, ¿se le quedó el carro? No, lo que pasa es que es para bloquear ese carril, porque para cuando el presidente venga, el presidente ya en Panamá. Ya estaba en Panamá. Porque estábamos hablando, eran cerca de las 8 de la mañana. Sí, el presidente estaba llegando a Panamá, probablemente. El presidente a las 8 estaba en Panamá. Sí. A las 8 estaba en Panamá. Cuando él me estaba diciendo esa estupidez. El presidente ya estaba en Panamá. Esa estupidez al cuadrado. Ya estaba en Panamá. Oye, Danilo, ahí frente a donde estaba el INVI, que ahora es ministerio, que tú a la derecha vas a doblar para la UAS, en la Tiradentes. Ahí estamos hablando a 10 metros de la esquina. Entonces, ¿qué significaba eso? El tapón llegaba, mira, casi a la Abraham Lincoln. Sin necesidad. Sencillamente porque había estúpidamente, claro. Y eso que lo sepan la gente de la seguridad, de la ruta del presidente, los que quedaron aquí o los que le puedan llegar, eso es una estupidez. Yo no sé qué estúpido se le ocurrió de determinar que un carro se ponga atravesado, tapando el carril oeste-este. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una ruta muy congestionada y sobre todo que acá... Y sobre todo a esa hora. A esa hora la paran generalmente desde allá de la 27, el que está allá, tranca y es un lío. Bueno, pues cuando tú vienes en ese carril, ese de la ciclovía por ahí, que por suerte no hicieron como la otra estupidez de la alcaldía de la capital de ponerle unos pilotillos para que no pueda pasar nadie por ahí, porque nadie pasa por ahí. Bueno, tú vienes en ese carril, por ejemplo, vas a doblar para la UAS, ese carril se va desahogando más rápido porque mucha gente dobla a la derecha. No, entonces está bloqueado, porque por lo menos entonces bloqueen el otro, el sentido contrario. Mira que a esa hora y en esas circunstancias carecía de sentido. Es que no hay necesidad, el presidente no estaba aquí, ¿qué necesidad había de eso? Eso no estaban enterados que el presidente estaba fuera del país. Oye eso, ¿eh? Sí, y entonces, incluso después yo sentí un motor que pasó haciendo bulla y atrás una cosa, una sirena. Yo no sé si sería el jefe de la policía o quién, qué jefe pasó. Porque el jefe estaba afuera. Sí. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, bueno, mi preocupación es las estupideces que se están cometiendo aquí en la dirección del tránsito, en el manejo del tránsito. Danilo, cuando yo venía ahora para acá, otra vez, yo no dejé el vehículo allí de casualidad. De casualidad. No, porque tampoco no pude llegar hasta allá. ¿Tú sabes lo que hice? Que doblé así en la estación, para la estación Shell, ahora es Suni, que queda ahí en la 27 de febrero, doblé por ahí para coger para allá, para entonces la Tiradentes doblar ahí en U y coger la 27 para entonces llegar hasta allí al Banco Popular, allí ante la esquina, porque ahora tampoco se puede entrar detrás de la plaza porque ahora la vía está en sentido contrario. Pues tengo para decirte que cuando me meto en la 27, ahora sí es verdad, eso estaba así, un tapón. Y entonces para dar la vuelta allá, para coger todo ese trayecto, oye la vuelta,
Y bueno, pero de todas maneras, suerte que lo hice, porque después se fue desahogando el tránsito y logré llegar a tiempo aquí. Yo creía que iba a llegar aquí a las 2 de la tarde. Como yo vi. Es terrible, hay que cambiar esos esquemas. Entonces, es por ese tipo de cosas, porque no se deja funcionar a los semáforos. No se deja funcionar a los semáforos. Porque ellos deben intervenir puntualmente si viene una ambulancia. Si viene una ambulancia, pero después deben dejar funcionar. Pero dejar. Ahora, si en un momento determinado ven que por la vía que está dando paso al semáforo no vienen vehículos, entonces intervenir ellos y darle paso al otro lado. Eso es lo que deben hacer. Pero no, entonces el semáforo cambia 2 y 3 veces. Y es un problema porque tú te encuentras como quieras entrampado. Y tú te sales yo me meto en la México, entonces no puedo seguir a México, porque en la esquina Abraham Lincoln hay un policía que es el que tiene ese tapón que llega casi a la Tiradentes. Entonces tú te sales de ahí, pero te encuentras con la 27 y hay otro tapón. Esos tapones los están produciendo los agentes de AME, de la DGC. Y definitivamente eso le va a costar cargo al director de la DGC. Generalmente eso es lo que le cuesta los cargos a ellos. Y ellos no entienden eso. No entienden eso, que hay cosas que en un momento determinado, por algún lado, tú ves lo que le pasó, por ejemplo, al jefe de la policía el otro día. Él no es culpable de esa situación. No es culpable de esa situación. Ahora, él fue ahí con la Constitución en las manos, con la democracia en la cabeza, y entonces no entendió que a la democracia también hay que poner un poquito de macana. Sí, a veces hay que administrar y mezclar las cosas. Entonces, mezclar el asunto. Entonces, sencillamente, había que arrancar una reforma policial. En lo que viene la reforma, bueno, vamos a reformular el estilo del jefe de policía. Que ahora, Luis, a propósito de eso, ayer se juramentó el nuevo incumbente de la policía, pero se ha desatado contraer una campaña. Me ha llamado la atención que mi amigo de Santiago, Esteban Rosario, mi gran amigo, la ha emprendido con todos los hierros. Bueno, él debió decirlo antes. Entonces, eso que dijo ahora, debió decirlo antes. Si lo hubiera, quizás lo hubiera hecho, si es verdad, lo cual él dice una situación engorrosa que se produjo, incluso de que en el mismo destacamento, dice él, cuando él estuvo en qué sé yo dónde. En La Vega. Y entonces, bueno, en La Vega. Bueno, resulta que él debió decir eso antes. Porque entonces dice, y es verdad. Eso que dice, esa partecita que dice, es verdad, no lo que dice Rosario, verdad un detalle, que dice él que dónde estaba entonces el DNI, por ejemplo, que debió tener ese expediente a mano. El presidente debió tener la asesoría del DNI, que se presenta con un expediente con detalles y precisiones. Exacto, ese expediente está por ahí, entonces, bueno, una situación interna que se produjo en el destacamento que dice Esteban Rosario que eso fue lo que dio lugar a la sacada o la salida aquella vez. Forzoso. El retiro forzoso. Por antigüedad en el servicio. Por antigüedad. Que no era antigüedad. Y no era antigüedad porque tenía 35 años. Sí, apenas tenía 51 años. Él recurrió al asunto al Tribunal Superior Administrativo y después lo llevó al Tribunal Constitucional. Le dieron ganancia de causa porque parece que no tenían los detalles de las cosas que dieron origen. Porque aquí lo que pasa es que la gente se calla, no se detallan las cosas, y entonces después el público se hace el juicio que le da la gana. Y dice Esteban Rosario, que no sé si sea cierto, que ha desaparecido un expediente que no le permite a él sustentar adecuadamente su afirmación. Pero el asunto es que yo creo que el comunicador social tiene una responsabilidad con la sociedad. Claro. Tiene que informar, tiene que orientar, si puede educar y es educado, puede hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que hay determinadas cosas que tienen su momento, tienen su tiempo. Su momento y su forma. Y su forma, además de eso, su forma. Porque, por ejemplo, él no es juez. No. Él no es juez. Si él puede ensañarse o tomarse la labor de un comunicador, es comunicar. Y puede advertir, puede denunciar. No, pero además hay hechos de calificaciones demasiado pesadas contra unas descalificaciones que no se corresponden porque pierde entonces autoridad moral. El servicio que tú quieras hacerle a la sociedad y al presidente, que ya es muy tarde, porque sencillamente a este jefe de policía lo nombraron antes de ayer, se instaló ayer, y tú no tienes por qué venir a despotricar ahora
con una situación, porque él estaba comandando en Santiago y estaba comandando en Barahona. Barahona se ha sacado ahora un pleito que tuvo con el síndico, pero el síndico... Pero él tenía razón. Porque el síndico ha dicho que esas asperezas se limaron. Se limaron esas asperezas, pero eso no había por qué traerlo también a colación, porque es lo que pasa, que si había un toque de queda, eso fue el tema, había un toque de queda, entonces, no, que yo estoy haciendo que sé yo qué cosa, y dice, bueno, pero ven acá, usted puede ser síndico, pero si hay un toque de queda, usted debe poner el ejemplo. Eso fue... Que a propósito, ahí el jefe del general actuó correctamente, porque el síndico le dice, espérese, vamos a hablar aquí nosotros dos aquí. Dice, no, lo que usted no me pueda decir aquí en público, no me lo diga para allá. Entonces, yo en definitiva, a mí no me interesa voltear la cara y mirar para atrás. Eso ya hay cosas, agua pasada, y después que ya el agua pasó por abajo del puente, no se va a devolver, pasa otra agua. Entonces, tenemos demasiadas manos llenas, demasiados asuntos. Claro, Danilo, pero que tú no puedes ya después de una persona designada en una posición, de hacerlo ahora. ¿Por qué si tú estás bien informado, te enteraste o sospechaste que podía, por qué no pusiste a correr el expediente? Si había un expediente, ¿por qué no lo diste a conocer antes? Entonces, ¿por qué ahora? Y sobre todo con esa hazaña, con esa forma, con esos términos descompuestos. Sí, eso no me ha gustado. Eso fue igualito que un joven comunicador que trabajó hace un tiempo con Milagros Germán en su programa, se hizo famoso manejando el tema de las redes, qué sé yo, tiene un programa que comenzó en las redes, pidiendo el apoyo, él se asoció a Marcha Verde, a marchas de varios colores, qué sé yo, y tenía el aprecio, se ganó el aprecio de muchísima gente, pero entonces ahora ha desbordado, sobreactuado en los temas. Usted tiene que manejar los temas con responsabilidad. Si usted va a hacer una denuncia o va a hacer una queja porque, o una Luis, crítica... hay una diferencia entre el comunicador social y el agitador político. Y el agitador y acusador político, sin ningún derecho, sin ninguna... Entonces, uno de los amigos que yo tengo en los grupos viene, me manda un viaje con este tipo diciendo muchísimas cosas descompuestas, acabando con el gobierno anterior, en la última etapa, porque primero estuvo. Entonces después él se incorporó, había que hacer un cambio, de verdad, nosotros también desde aquí dijimos, hay que hacer un cambio, hay que quitar eso que no sirve que está aquella vez. Pero bueno, vino el cambio, él estuvo de alguna manera rolado por ahí, pero entonces le han ido disgustando algunas cosas, entonces comienza a despotricar. Entonces yo lo que dije a esa persona que me mandó, un amigo, querido amigo, nativo de Baní, que reside aquí en la capital, me manda eso sin ninguna nota, ninguna cosa. Entonces yo lo que digo, mira, eso es lo que es un deslenguado, un destemplado, que es irrespetuoso y malapalabroso, que realmente la autoridad moral la pierde, inmediatamente usa ese tono del discurso. ¿Tú sabes, Luis, que es una cosa muy lamentable que uno que tiene tiempo en este ejercicio desearía que no se estableciera, pero se está estableciendo cada vez más, la forma altisonante, malapalabrosa, el vocerío como acto comunicacional, y eso no es comunicación social. A propósito, social. Yo no sabía que iba a caer exactamente tan bien como anillo al dedo, como dicen. Vamos a poner al director que me ponga un cortito del Papa Francisco, justamente sobre el papel o el no papel, en este caso. El Papa Francisco dice, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio. Oye, muy apropiado. Eso es lo que uno quiere que no se establezca. Exacto. Director, vamos a aprovechar con esas palabritas, ese mensaje a los medios de comunicación, que no dicho tan bonito como lo dijo el Papa, y lo escribió el Papa, lo hemos dicho nosotros aquí muchísimas veces. Nosotros abogamos por eso, esa suciedad, esa calumnia, esas cosas ¿no? Y un vociferante insultando a cualquiera. Ese tipo de discurso nosotros definitivamente lo hemos rechazado desde aquí.
claro que ahora tiene la autoridad del Papa Francisco. Vámonos a la pausa y volvemos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Tenemos todavía rondando el tema, y más que rondando, acentuado mucho más, el tema de las vacunas, los casos que están apareciendo. Que se está elevando el pico de los infectados. Claro, entonces, fíjate. A propósito de los infectados, Luis, 29 que fallecieron no estaban vacunados. Bueno, entonces aquí dice que en momentos en que se debate la legalidad de la restricción, suben los positivos, como tú decías. La ocupación de camas UCI, así como la demanda de las PCR, se han incrementado mientras los centros de vacunación se llenan de personas que temen ser afectadas por las restricciones aplicadas por el gobierno a quienes a quien no se haya inoculado. En la calle reina la confusión con lugares donde se pide la tarjeta de vacunación para poder accesar, mientras otros no lo hacen. O sea, una cosa y la otra. Un recurso para la impugnación, para impugnar las restricciones, fue pospuesto tras una caótica vista. O sea, se pospuso para cuando. Yo creo que de aquí a allá, cuando se vaya a conocer, ya muchos más se habrán vacunado. Sí. Porque ya los vacunados iban por qué sé yo cuántos miles. O sea, la gente cuando ha visto... Cuando están pidiendo hay mucha gente que ha acudido a vacunar. Los centros y eso ya, es adecuado. Los centros están llenos, ya la gente ha estado acudiendo. Sí. Porque aquí por desidia o por muchísimas, o por llevar la contraria, somos dados a eso. Sí. Fíjate con el tema de la placa que se deja a última hora, entonces cuando le ponen un plazo, la gente espera el día que ya se cumple, entonces tú ves la fila grandísima. Sí, sí. Con los malvetes tú ves que ponen varios días, tú vas a los bancos y están totalmente vacíos. 3 días después, entonces hay una fila interminable. No, el mismo día. Ese día es una cosa y están despotricando que mira, y le están violando las libertades y las cosas, pero siempre lo dejan para última hora. Entonces, en este caso, con la vacunación, mucha gente lo iba dejando por desidia, otra desidia y muchísimas cosas más. Y otro es porque por asunto de no tener la seguridad de pensar que esto científicamente no se ha demostrado que es ellos que esto. Ellos son más científicos que los científicos. Es verdad que aquí en una primera etapa los médicos estuvieron con un virus que ha sorprendido al mundo
y le ha dado por donde tiene que, por todos lados le ha dado. Sí, sí. Entonces tenía a los médicos, tenía a los científicos, los tenía vueltos locos. Pero felizmente el tema, la gravedad del tema y del problema ha ido llevando o a buscar alternativas, a buscar fórmulas y hasta a aprender. Sí, sí. Nosotros vemos a Bueno, un científico... todo el mundo estaba aprendiendo. Todo el mundo aprendiendo. La gente en la vida práctica, como los médicos en los centros asistenciales, el personal paramédico y los científicos como José Joaquín Puello y varios otros médicos muy buenos, han estado descubriendo situaciones y advirtiendo, y ya la situación es manejable y se muere menos gente porque están vacunados o porque han sido tratados a tiempo. Porque recordemos, Danilo, que la primera etapa, hasta la gente del 911, 911 le sacaba el cuerpo, llamaban al 911 y no acudí, con todos los méritos que hay que atribuirle y reconocerle a esa entidad. Sin embargo, a ese programa, fue un programa de la presidencia del gobierno anterior, muy bueno el programa. Y resulta que le sacaban el cuerpo, ese peor que un tísico, que un tuberculoso, como en los todo tiempos. el mundo se tenía miedo. Que ya la tuberculosis se cura y ya no hay problema con eso, pero aquellas veces cuando estos muchachos los aislaban, ¿tú te acuerdas? Claro que sí. Los dejaban morirse solo, los abandonaban, los familiares. Bueno, pues entonces así mismo la gente del 911 abandonaba, que no le pasaba ni cerca por ahí. Y ya tú sabes, el personal paramédico era huyéndole y entonces recordemos que ¿cómo que se llama el negocio este donde meten a los muertos? Las funerarias. No, hombre, no, ya en los funerarios no se podía ir, en el hospital, en el cuarto frío. En la morgue. En la morgue. Se me estaba olvidando a mí el tema, el término. De la morgue había que llevárselo directo, le buscaban una calle directo al cementerio. Y entonces, porque no había el protocolo para manejar eso. Alguna gente, las personas, los familiares de seres mueren, ya se acercan un poco, aunque sea lo más cercano, y hasta lo llevan a la funeraria en algunos casos. Pero hay gente cuidadosa. Por ejemplo, el otro día el hijo de Antonio Marte falleció. No era exactamente por COVID, tenía otras complicaciones, otros problemas de salud, y entonces se le complicó con esto, se le agravó y falleció. Él, con mucha responsabilidad, él sencillamente una ceremonia privada, pero él lo llevó a enterrar, no lo llevó a la funeraria. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Al margen del tema de la obligatoriedad, ahora le dan por donde es a la gente, le dicen, bueno, usted no entra a la oficina, usted no entra al banco, usted no puede cambiar un cheque, usted no puede entrar al supermercado, no puede comer. Entonces no puede entrar al metro. No puede entrar al metro. Entonces ahora vienen los desorejados, como diría el doctor Castillo, ahora quieren que no se les puede negar el acceso. Había un abogado ahí que estaba defendiendo eso. Ellos están diciendo que es un derecho a comer. Que no se le puede, no solamente lo de la circulación, ya no se le puede negar el acceso al centro de educación, porque la educación es un derecho fundamental y no se le puede negar que tú asistas a la escuela. No se le puede negar que entren al metro. Que entren, en este caso, al metro, porque le está negando libertad de tránsito. La libertad de tránsito. No le puede ir cosas al supermercado porque le está impidiendo el derecho a la comida, el derecho a comer. O sea, pero ven acá, vi ese relajo. Entonces hay un derecho a convertirse en vector de contaminación. Para contaminar a los otros. Eso entonces, no es, el derecho de ellos termina donde comienza el tuyo y el mío, y el que queremos que la gente se vacune para que esto pase lo más rápido posible. Y bueno, se constituyen entonces gratuitamente en parte civil, llevan una instancia oponiéndose a esa encomienda. Dice el pastor que hablábamos ahorita, Carlos Peña, el ingeniero Carlos Peña, que a él no lo han convencido, que porque él no lo han convencido. Tienen que convencerlo. Entonces, y hay que convencerlo primero para después. Pero se han puesto un paquete de programas de educación y mensajes, y las autoridades han sido celosas en eso. Además, él no se ha querido convencer. Además, Danilo, las autoridades y los gobiernos se establecen, las sociedades se dan sus reglas de juego. Yo insisto en esto, para poder desenvolverse sin que choquen
los intereses, o pueden chocar los intereses, pero hay normas, hay reglas para poder salir a camino. Y insistir, donde tu derecho termina, comienza el mío. Claro, entonces el gobierno lo pone para que gobierne, para que lo dejen gobernar. Entonces hay las normas, hay los ministerios, hay los canales a los cuales tú puedes, pero eso es hasta un punto. Hay un ministerio de Salud Pública que tiene la responsabilidad sanitaria en este momento de crisis, de excepción, un momento. Por eso era que alguna gente entendía saludable el que se mantuviera el toque de queda. Sí. Que algunos decían que no, esto no tiene sentido. Sí, tenía sentido, porque es que eso era lo que le daba, avalaba las decisiones, medidas administrativas que tomaran las autoridades del gobierno, de parte del Ejecutivo. En este caso, el Ministerio de Salud Pública, que tiene una ley orgánica por donde regirse, sí, y que así como en los días y momentos electorales, es la autoridad electoral la que traza la pauta. En momentos de crisis sanitaria, lo tiene que hacer la Secretaría de Salud Pública. Para los asuntos de fiebre porcina, de problemas de alimentación, de crisis alimentaria, el Ministerio de Agricultura. Entonces, señores, esas instituciones tienen la norma, o son las llamadas a trazar las normas y las reglas de juego. Una vez trazadas, el ciudadano tiene que acogerlas. Sí, no puede decir, no, yo creo o yo quiero, y entonces yo debo imponer mis propias normas. Pero eso no es así, porque usted no está revestido de esa autoridad. Entonces, usted no le gusta el tema de la vacunación, usted no se quiere vacunar por asuntos religiosos, que es un error, porque el Papa Francisco le ha dicho a los católicos, vacúnense. Los líderes evangélicos le han dicho a su gente, vacúnense. Porque el Señor salva, pero ayude a la salvación. Sí, tiene demasiado tarea. Demasiado tarea. Ayúdenlo. Ayúdenlo, que tiene muchas cosas el Señor encima. Entonces, por Dios, entonces no se dejan ayudar. No. Entonces, por encima de eso, Danilo, si ya finalmente usted quiere tomar su decisión personal de no vacunarse, entonces ya usted sabe que usted va a ser... Tiene consecuencias. Cada decisión tiene unas consecuencias. Usted es una especie de muerto civil. Sí. Usted no deberá ir a la iglesia. Usted no deberá ir al supermercado. Sí. Usted no deberá, porque no tiene que ir a contaminar a los otros. Justamente por eso usted no debe salir como andan muchos haitianos y algunos dominicanos en las aceras caminando sin mascarilla. Usted no tiene derecho a eso, ¿eh? No. Entonces, quédese en su casa, que a lo mejor se muere ahí, en su casa, y entonces, bueno, se entierra y ya, muerto ese perro. O la rabia. Ajá. Porque ven acá. Es que la gente no entiende, la gente no colabora, la gente no ayuda. Entonces, ese es el derecho, ¿eh? Sí, y nosotros ponerle término a la situación de la pandemia tiene como referente importante la vacunación, porque no es que no te inmuniza, pero te libra de que el más te afecte más duramente, y al mismo tiempo evita en la medida de lo posible que te convierta en un factor de contagio. Claro, finalmente, un pariente, por lo menos de apellido, porque a veces hay gente que tenemos el mismo apellido, sí, somos familia. Bueno, estaba un amigo querido, enfermito. Yo creo que dije algo el día pasado, pero dije el pecado no es pecador. Aunque esto no es pecado, es figurado. Dice, mira, tú sabes lo que yo me cuidé. Si hay una gente que se cuidó, ese fui yo, me decía él. Pero entonces le llevaron el virus a la casa. Yeah. La muchacha de servicio no sabe si están en los teteos, en las cosas por ahí, o montándose en carro público y en motores y qué sé yo. Le llevó el virus a la casa. Enfermó, contaminó, fue a chequearse, positiva. Después atrás viene la esposa, positivo. Entonces se le pegó a él. Se había vacunado 2 veces, la segunda dosis, y le dio. Y entonces, pero duró, qué sé yo, como 18 días bregando con ese tema. Y dice, cuando yo lo llamé, que pudo coger el teléfono porque no estaba incomunicado totalmente, dice, mira, yo tengo 2 días en mi casa. Y estaba tosiendo un poco. Dice, 2 días en mi casa, pero yo tengo un tanque de oxígeno aquí.
porque a mí me agarró los pulmones con todo y eso. Si es fumador, los pulmones... Entonces, no, yo no creo que sea fumador, pero el asunto fue que le agarró los pulmones. Entonces, Sí. el médico Bueno, le los dijo, pulmones son pero el preferentes. valor de la vacuna, el médico le dijo, si tú no te hubieses vacunado, Estaría muerto. estaría firmando con los cachorros hace rato. Sí, Entonces, te salvó, a pesar del agravamiento que tuvo, te No, salvó la que- vacuna. que tenía 2 dosis aplicadas. Entonces, eso es lo que la gente no acaba de entender. No así acaba de es, entender. así es. Director, vamos a la segunda La última pausa. La última. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vaya, yo busqué para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Bueno, el tema de la reforma fiscal, está hirviendo en olla, en baño de María. Sí, sí. Yo tuve el privilegio de asistir anoche a una especie de tertulia, conversatorio, pero con una demostración a su vez. Donde una experta sobre el tema habló, ¿no? Donde una experta sobre el tema tributario fiscal habló, Germania Montaz. Sí, toda una autoridad. Ella fue subdirectora y después directora de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces ella dio toda una explicación, desmenuzando el documento aquel, que aunque el ministro de la Presidencia, primero el gobierno desmintió que fuera un documento oficial, y creo que el ministro de la Presidencia estuvo en una tertulia en el Caribe. Sí, el desayuno del Caribe. El desayuno del Caribe, el señor Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, estuvo, y él dijo que ese documento fue filtrado, no de buena intención. Pero el tema está en que, aun cuando se negara que el documento fuera oficial, Danilo, es una verdad. Incluso el Diario Libre lo daba como, lo confirmaba, lo daba como un hecho, como un documento oficial, elaborado en Hacienda. Elaborado en los órganos públicos. Porque es que se trata de temas. Identificaron que habían temas que habían sido tratados, que habían sido manejados con sectores, por ejemplo, empresariales, industriales. Se había hablado de esos temas y entonces se escogieron, se prepararon y lo filtraron, y se pensó que pudo haber sido para neutralizar, para tomar el pulso, para ver por dónde andaba la cosa. El asunto es que mucha gente insiste en eso. Se agarró el documento lo agarró Germania Montaz ayer, lo desgreñó, lo desguañangó, punto por punto. Lo desmontó. Lo desmontó. Las consecuencias que eso traería
sobre todo para la clase media y la clase baja, por aquello del impuesto directo que tiene, por ejemplo, que el mayor ingreso es el impuesto al consumo, que si tú vas al supermercado a comprar arroz, tú te ponen el precio del arroz a ti, que le ponen al otro que tiene muchísimos millones guardados, que tiene mucho dinero. Entonces no hay equidad. Y entonces ahí no es verdad que eso toca de que a los más, no, afecta mayormente a la clase media y a la clase baja. Bueno, y hay muchas otras cosas, incluso cuando el asunto ese de darle, que yo lo traté aquí, lo traté en la columna el otro día, de darle la facultad, trasladarle la facultad de revaluar los inmuebles, los apartamentos y demás, darle esa autoridad, esa potestad que es de catastro, dársela a la Dirección de Impuestos Internos, que yo digo que tiene una vocación estrictamente fiscalista o recaudadora. Tú darle eso es criminal. Criminal. Eso crearía una situación de tensión muy grande. Dice José Rijo Prevost que la reforma va sí o sí. Ese sí o sí es lo que va a crear un problema porque realmente él que comenzó como político y terminó como técnico, entonces tiene que saber que tiene una función técnica pero con una gran responsabilidad política y que tiene que pensar como las dos cosas. Ese sí o sí no debió usarse nunca. Porque va hasta donde pueda ir, porque Germania, por ejemplo, anoche en ese conversatorio, ella admitió que la reforma era conveniente, inclusive que es necesaria. Ahora bien, el problema es el momento. Y mira por qué, el ejemplo más patético que puso ella. Dice que eso fue aprobado por ¿cómo es que se llama esto? En el 2012. El Consejo Económico y Social. Sí, pero era la qué sé yo, ¿qué de desarrollo? ¿Cómo es que se llama? No, eso está en la Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, está contemplado ahí. Contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012. Estamos en el 2021. O sea, si tú, se aprobó en ese tiempo con la visión y las necesidades o las urgencias de ese momento, y no se aplicó en 12 años. Entonces, escúchame, déjame terminarte la idea, Danilo, de lo que ella, el ejemplo que ella puso. Pues ella dice, se aplicó con la visión y las necesidades de hace 12 años. Y durante 12 años no se ha podido aplicar. Entonces usted ahora, habiendo una situación que no hubo, que ha sido la de ahora peor que la de esos 12 años donde no se pudo aplicar, entonces usted lo va a aplicar ahora donde la situación es más crítica. La pandemia cambió muchísimo. ¿Qué usted quiere esperar que ocurra allí? O sea, eso fue un ejemplo, mira, contundente. Entonces dice, eso es una revaluación, dice ella, de revaluación de los inmuebles. Dice ella, mire, eso ni pensar. No, eso no. O sea, hubo cosas que dice, eso es una locura, ni pensar en eso, que eso sea aplicable. Y entonces el tema de de grabar, de que a los que más tienen, eso es muy teórico. Dice, mira, solamente se queda en un puntito, pero no es verdad que va a hacer, además también las consecuencias se midieron. Aplicar esto, ¿qué va a conllevar? Y entonces, oye, una situación traumática. Justamente por eso ayer Sor Juan Marrancini declaraba que la reforma tiene sus elementos que son hipotecables, pero debe ser pactada, no impuesta de una manera, y decía lo de Rijo Prevost, esa imposición de sí o sí, eso no es posible. No, y entonces se ha sacado del Consejo Económico y Social, se ha sacado, pero para volver, es para dar un compás, para que el presidente se eche esa cuava encima. Yo creo que es un traje innecesario. Un fardo muy pesado. Y un fardo muy pesado para el presidente de la República, que se juega la faja de su liderazgo allí bueno, pone muchas cosas en riesgo. Yo se lo dije el día pasado, se lo escribí. Entonces, pone muchas cosas en riesgo porque ya la Fuerza del Pueblo ha dicho que no va a aprobar eso. Y después de haber oído a Germania anoche, lo que dijo Germania, mucho menos. Se hicieron los argumentos. Pero ven acá, el PLD no lo va a aprobar.
Los empresarios han fijado su posición, han dicho que esas esas del empresariado cosas que más se al paso o en otro momento o en otras condiciones y que sea debatido que no sea impuesto, sino que sea dialogado y consensuado. Entonces aquí dice, por ejemplo, el presidente del CONET, el señor Brache, que le había venido dando una manito al gobierno en algunas cosas, sin embargo, él no está convencido del tema este. Entonces, dice que La Perla, dice el periódico El Diario Libre de hoy, el mayor tesoro que hemos tenido en las últimas décadas es la estabilidad política y social. Esa estabilidad ha sido el pilar sobre el que hemos construido todo lo demás y el bien último que no podemos perder. Pedro Brache, presidente del CONET. Y él lo dice porque, fíjate, hay un entorno muy volátil en la región y nosotros debemos ciertamente cuidar y aquilatar esa estabilidad, que con limitaciones y cosas, pero la hemos tenido. Porque es peor que tener que... Hay que madurar las cosas y ser cauto. Como le decía el PRM, incluso la gente del Congreso le pedía al presidente que se fuera cauto, que no se fuera con mucha prisa con este tema. Y lo cierto es que es mejor precaver que tener que recular, para decirlo en otro término bien criollo. Porque fíjate lo que le pasó al presidente Duque en Colombia, que después que se metió, estaba todo tranquilo, se metió en una reforma que él entendió, porque es que hay algunos presidentes que creen que cuando ya son presidentes todo lo pueden. Todo lo pueden. Y que no va a haber reacciones, que no va a haber consecuencias, reacciones sociales, y que todo el que votó por ellos en un momento dado va a aceptar, aunque sea golpe, que le den. Y no es así. No. Entonces, se equivocó el presidente Duque, echó para atrás la reforma, pero de nada sirvió porque la pradera se le había prendido. Se había prendido el fuego. Todo. El fuego cruzado, graneado, y entonces después volver y echar para atrás y dar lucha. En Ecuador se va a decretar la ley, el estado de excepción debido a tensiones que hay en ese tipo. Y en El Salvador, en este momento, Nayib Bukele tiene serios problemas por un problema de reformas monetarias. Exacto. Entonces, yo creo que el presidente, en el caso de Estados Unidos, el presidente Biden, que es una persona madura, tiene la experiencia de Estado porque fue el vicepresidente de Obama. Allá, ¿qué hizo él? Bueno, pues él dispuso de unos recursos en la pandemia, dispuso de unos recursos cuantiosísimos. Y hubo una serie de programas sociales, aquí hubo programas sociales, ya esos programas han sido suspendidos casi todos, porque realmente el gobierno no resiste eso. Imposible. Pero en Estados Unidos el Tesoro tiene unos cuartos ahí, los puso a circular y además tocó con una medida que he oído algunos entendidos decir que es por donde deberían manejarse las cosas aquí. Bueno, aquí no hay tantas empresas, de esas empresas tecnológicas que ofrecen estos tipos de servicios y que son poderosísimas, pero en pocas palabras, ir a las multinacionales, a los recursos de las multinacionales. No es quebrar las multinacionales, es que de esos beneficios incontables... Que compartan sus beneficios. Que compartan esos beneficios. Y se citó una serie de esas empresas. ¿Sabes que 18 empresas de Nueva York lo hicieron ellas espontáneamente? Bueno, vamos a pagar más. Bueno, entonces el presidente Biden se fue por ahí. Aquí, ese ejemplo se puso anoche en la tertulia, la conversación y la demostración, edificación de Germania Montaz, donde se dice que los sectores pudientes le tocan, pero una cosita, un puntico ahí, que no es verdad bueno, porque aquí hay el gran problema de que esos recursos que tiene alguna gente, ¿cómo se llama esto? Las fortunas. Sí. Esas fortunas están colocadas, esos dineros están colocados en determinadas inversiones, que son inversiones que pagan un bajo porcentaje.
Ujú. O sea, son muchos cuartos, pero Sí. pagan un bajo porcentaje. Entonces, Menos de un 5. entonces, si tú tienes una inversión que te paga, tú dices menos de un 5, pero hay inversiones de esas que pagan un 2, entonces tú no le puedes poner un 10. No. Entonces, Sería o contraproducente. sea, el tema es ese, por eso ni siquiera en Estados Unidos hicieron eso. Ojo, ni siquiera en Estados Unidos hicieron eso de que el que tenga mucho dinero colocado a tasas bajas, Sí. porque como es mucho dinero no se puede poner a tasa alta, porque le hace mucho daño a la economía también. Aquí nada más sería el beneficio de la economía del dueño de ese dinero, pero afectaría el grueso de la economía. Entonces ponen unas tasas bajas. Entonces a esas tasas bajas No se le puede poner tú le tasa. puedes dar un pelliquito, pero tú no puedes poner. Un pelliquito de 0,003%, a cosas. Por ejemplo el tema de los cheques, de 0,0.15, llevarlo a 0,75 es casi el 1%. No, eso no es posible. Pero tú no puedes, de que porque cada cheque que tú emitas, o cobran transferencias que hagas o qué cosa de esa, te le pones, pero ven acá. Entonces es llevar una serie de sectores a la quiebra, además de que eso no es significativo para resolver el faltante. Han dicho otros, bueno, pero ¿por qué entonces si tenemos un presupuesto X, que el del 19, el del 20 y ahora el del 21, no se pudo aplicar en la cantidad, ok, hubo que gastar mucho dinero, pero los ingresos no alcanzaron para llegar a ese presupuesto, entonces no se ha ejecutado, el presupuesto de ahora no se ha ejecutado, entonces si hubo una parte de ese presupuesto que no se ejecutó, ¿por qué tú tenías que aprobar un presupuesto mayor que eso, sabiendo que es deficitario? Sí, Que hay que buscarlo o con impuestos o con préstamos, que hay que pagar. Sí. Entonces, es absurdo que se hiciera, que se subiera donde se subió. Sí, ya eso sería hasta un entrampamiento de las políticas Pero claro, públicas. entonces todas esas cosas tienen que ser puestas en claro antes de que nos den un trancazo. Definitivamente, cada día más hay sectores que están, por eso yo veo muy cuesta arriba, porque el presidente Abinader anunció que iba a hacer un periplo por el liderazgo político y social del país, para entonces, después que ya él consensuara, que él llegara más o menos a un acuerdo sobre determinados puntos, entonces llevar ya ese documento al seno del Consejo Económico y Social para que fuera aprobado. Pero es que yo me temo que cada día hay más sectores que le están sacando el cuerpo al tema, incluyendo gente del PRM, gente del PRM. Pregúntale a Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque. Que además de que él está... Se ha distanciado totalmente. Se ha distanciado. Pero a diputados y senadores del PRM, pregúntale cuál es la posición. Ellos le han advertido al presidente. Presidente, es bueno no ir con mucha prisa, coger esta situación, cogerla con cierta calma. El problema es que incluso se ha querido, el presupuesto que ya está aprobado, se ha querido, ¿cómo es la cosa? Está presentado, pero creo que no aprobado. No está aprobado. Entonces se ha querido incluso supeditar la aprobación a una reforma. Sí, entonces, como amarrar una cosa con otra. Pero, eso sería un sendero problemático. Eso es muy problemático porque eso entonces obliga a una prisa que no es buena consejera. No es buena consejera. Mira, Luis, antes de que nos vayamos, felicitemos a la joven profesional, me olvidó el nombre, pero es la hija de Chu Vázquez, que tiene altos méritos para la posición. Hay gente que está criticando que ella sea hija de quienes, pero ella venía caminando por mérito propio, haciendo carrera en base a su elevada calificación. Claro. Y la referencia que tengo es que ha llegado allí por méritos. Sí, es una situación, ahí llegaría por las dos cosas, Danilo, hay que ser práctico. Pero obviamente. Porque probablemente hayan alguna gente que tenga preparación igual o parecida, qué sé yo. Pero bueno, el tema está que el hecho de que ella sea hija de un ministro no debería ser un obstáculo, no debería negarle la oportunidad. Así es. Aunque el hecho de ser hija del ministro y dirigente y expresidente del partido, pone algunas notas, le abre puertas para
que la tomen en consideración, pero ella había sido considerada inclusive para el Tribunal Superior Electoral. Ella dirige la Escuela de Derecho Constitucional. Bueno, pero que, exacto, de la Escuela de Derecho Constitucional, pero que ella participó, postuló para miembro del Tribunal Superior Electoral, que no la escogieron justamente por una cuestión de delicadeza, para que evitar conflictos de intereses. Dice, bueno, si mañana ella es miembro del Tribunal Superior Electoral y entonces se exija de un dirigente de un partido, o sea, por una cuestión de delicadeza. Yo creo que estuvo bien, pero dice, esa forma solamente incluso, dice, es una pena que sea el caso, porque ella pudo haber sido una de las escogidas por su preparación. Yo sé que lo van a criticar porque aquí el tener talento... No hay gente que ya está criticando. El tener talento es un lío. Sí. Eso es porque es el hijo de fulano. El hijo tuyo, porque es el hijo tuyo. No es porque es él. Sí. Porque él se preparó. Y tiene la formación adecuada. Claro. Entonces, bueno, pero felicidades y felicitaciones y bueno, es pro competencia que va a dirigir eso. Sustituye a Yolanda Martínez. Sí, nuestra querida amiga Yolanda. Un saludo a Yolanda. Hace mucho no la veo. Yolanda, ¿cómo es que dice la canción de Yolanda? Hay varias canciones. Hay un bar peruano Yolanda y una que escribió el cubano Pablo Milanés. Sí. Es muy lindo. Bueno, nos vemos. Ya será el viernes en vivo, pero esta noche a las 12 de nuevo con estos temas que hemos traído, tenemos sobre el tapete. Nos vamos y nos vemos.